Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad Rosario Castellanos de la licenciatura en Contaduría y Finanzas. El día de hoy vamos a hablar sobre la Declaración Anual de las Personas Morales del régimen en general. Cabe mencionar que este video es un supuesto, ya que esta empresa es creada como nueva. Antes de empezar, tenemos que verificar los siguientes pasos. Uno es que la e-firma esté vigente. La otra es que tener la constancia de situación fiscal para verificar sus obligaciones fiscales. El otro requisito es la opinión de cumplimiento para verificar que no se tenga ninguna declaración pendiente y el buzón tributario que nos ayudará a verificar que no tengamos ninguna notificación del SAT. También antes de empezar con este video, vamos a aclarar los papeles de trabajo que se tienen que tener antes de hacer esta dicha declaración. Sí, el primer papel de trabajo con el que debemos de contar antes de hacer el llenado de la declaración es el del ajuste anual por inflación. En este papel de trabajo se determina si el ajuste anual por inflación es acumulable o bien es deducible. El segundo papel de trabajo es el del vaciado de declaración de impuestos, en donde verificamos qué contribuciones están presentadas, cuáles están pagadas o bien si tenemos saldo a favor. Y bueno, el tercer papel de trabajo son las deducciones de inversión, en donde vamos a calcular cuál es el monto deducible para las inversiones que se realizaron. También tenemos los papeles de trabajo de las SFDIs emitidos, recibidos y los de nómina. El de los emitidos nos va a servir para verificar cuántas facturas se emitieron en el ejercicio y debe cuadrar con los ingresos nominales del ejercicio. De los recibidos nos sirve para verificar cuántas facturas nos emitieron por compras, gastos y adquisición de activos fijos. El de las nóminas nos va a servir para verificar que los SFDIs de nóminas que se emitieron y se separen la parte gravable y exenta. Esto nos va a ayudar para determinar la parte deducible y la parte exenta. Otro de los papeles de trabajo que se utilizan es la determinación de los pagos provisionales del ISR, el cual nos sirve para revisar que el acumulado de pagos a diciembre cuadren con lo precargado en el anual. El papel de trabajo de la determinación de los pagos definitivos del IVA nos sirven para saber si están reconocidos los IVAs por pagar o a favor al cierre del ejercicio y cuadren en nuestra balanza. También se necesita el papel de trabajo del impuesto sobre nómina. Nos sirve para saber si están reconocidos en la contabilidad al cierre del ejercicio y cuadren en la balanza. Sí. Otro más de los papeles de trabajo con el que debemos de contar es el del vaciado de declaraciones de cuotas de seguridad social, en donde vamos a verificar que tanto los gastos que le corresponden al patrón como la parte proporcional a pagar del trabajador estén registrados en la contabilidad al cierre del ejercicio y que cuadren con la balanza. Otro más es el de la CUCA, que en este vamos a poder visualizar el capital de aportación actualizado, y otro papel de trabajo también es el de la CUFIN. Aquí podemos visualizar o bueno, darnos, no, en este papel de trabajo, más bien vamos a asegurarnos que no se esté pagando un doble tributo por el reparto de los dividendos. También tenemos el papel de trabajo de la determinación del costo de venta, el cual nos sirve para validar si cuadra el costo de venta. El papel de trabajo de evaluación cambiaria para ver si se consideraron correctamente los tipos de cambio por las operaciones que se tuvieron en el extranjero. También el papel de trabajo de actualización de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, que nos va a servir para ver si la empresa tiene pérdidas de ejercicios anteriores que se puedan aplicar cuando se generen la utilidad fiscal y aplicarlas en esta. Otro de los papeles de trabajo que se deben de tener a la mano es la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades. Esto nos sirve para determinar la PTU que se pagará a dichos trabajadores, el papel de trabajo de los no deducibles, que nos sirven para determinar los conceptos contables que no estén deducibles, y el papel de trabajo de ganancias fiscales en venta de activos fijos,
que nos servirán para determinar si la venta de esos activos fijos se tuvieron ganancias fiscales. El último papel de trabajo con el que debemos de contar es el de la conciliación contable, en donde vamos a separar tanto los conceptos contables como los conceptos fiscales para determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio. Adicional a estos 19 papeles de trabajo, también debemos contar con nuestros estados financieros, tanto el estado de resultados como nuestro balance general. Bien, ahora vamos a ver cómo entrar al sistema, al aplicativo. Lo primero que debemos hacer es ir a la página del SAT. Cuando nos encontremos ahí, nos va a abrir este portal y nos vamos a dirigir en donde dice empresas. Después de ahí, en la parte superior del medio, en declaraciones, donde nos va a desglosar un cuadrito y en la parte de abajo le ponemos en ver más. Le vamos a bajar un poco y en la parte de donde dice anuales, nos desplegará dos pestañitas. Le vamos a dar en presenta tu declaración anual de personas morales, régimen general, ejercicios 2019 y posteriores. Después de eso, nos aparece esta otra pantallita, el cual nos dice quiénes lo presentan, que son las personas morales, cuándo lo presentan, en los meses de enero, febrero y marzo del año siguiente que declaras. La periodicidad es anual y la obligación a cumplir es el régimen general de ley de personas morales. El fundamento legal lo vamos a encontrar en el artículo 31 y 32 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 976 y 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Después de esto, le vamos a dar en iniciar para entrar al aplicativo. Nos va a pedir el acceso ya sea con e-firma o con la contraseña y el RFC. Después de eso le ponemos en enviar y nos va a dar ingreso al aplicativo. Una vez ingresando al aplicativo, vamos a dirigirnos a presentar declaración consultas y le vamos a dar de la declaración. Nos pide la configuración de la declaración en donde nos solicita llenar 3 rubros, que es ejercicio, que se refiere al ejercicio fiscal que corresponde a la información por la que se está obligado a declarar, su tipo de declaración y su periodo. Posterior a esto, nos pide contestar 3 preguntas de las obligaciones a declarar, que nos dice, ¿estás obligado a dictaminar estados financieros en términos del 32-A del Código Fiscal Federal? ¿Optas por dictaminar tus estados financieros en términos del 32-A del Código Fiscal Federal? Y estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal de acuerdo al artículo 32-H del Código Fiscal Federal. Como no nos encontramos en ninguno de estos supuestos, los vamos a marcar todos en no y automáticamente nos va a dar la obligación de ISR de personas morales. Vamos a darle enter en siguiente y nos va a mandar a la administración de la declaración, que básicamente son los pasos para el llenado de esta declaración. Vamos a darle clic al círculo en donde dice ISR de personas morales. Ya una vez ingresando, nos va a mandar al llenado de esta declaración y el primer apartado para llenar la declaración anual de personas morales del régimen de general es el apartado de ingresos. Aquí nos solicita los ingresos exentos o no acumulables, ingresos nominales, ajuste anual por inflación, nos hace una pregunta y nos da el total de nuestros ingresos acumulables. Vamos a capturar primero los ingresos exentos o no acumulables y una vez que le damos capturar nos abre una ventanita en donde nos pide el tipo de ingreso de cada uno de estos dos. Vamos a colocar el tipo de ingreso sin ingresos exentos y sin ingresos no acumulables. Le vamos a dar en guardar y vamos a llenar la siguiente parte de este apartado, que son los ingresos nominales. Le vamos a dar en detallar y en el tipo de ingreso le vamos a colocar sin ingresos nominales, porque recordemos que nuestra empresa es de nueva creación y sin operaciones. De igual forma, en este detalle podemos visualizar nuestros pagos provisionales. Como nuestra empresa es de nueva creación, pues todas nos van a arrojar como no presentadas. Entonces ya le vamos a dar guardar, nos regresa a este apartado y vamos a tener que sumar lo que es el ajuste anual por inflación.
Para capturarlo, nos pide contestar la pregunta de que si el ejercicio es menor a 12 meses. Si ese fuese el caso, tenemos que indicar el mes en que se inició y también nos pide lo que son los saldos promedios, tanto de deudas como de créditos. Las dos las vamos a marcar en ceros y le vamos a dar guardar. Después nos dice, ¿tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual? Como no estamos en ese supuesto, le vamos a decir que no y nos va a arrojar el total de ingresos acumulables. Bien, la segunda parte son las deducciones autorizadas del ISR de personas morales. En este caso nos piden lo siguiente, que son sueldos, salarios y asimilados, gastos, deducciones relacionadas con la nómina, deducciones de inversión, costo de lo vendido, el ajuste anual por inflación deducible, nos hace una pregunta y nos da el total de las deducciones autorizadas. Como ya se mencionó anteriormente, como es una nueva empresa, se va a llenar en ceros. Y en la pregunta que nos dice que si tenemos las facilidades administrativas o estímulos deducibles, le vamos a seleccionar que no. Y una vez llenado esto, le damos en guardar. De ahí nos vamos a dirigir a la determinación del pago. En esta ya nos va a pedir que, bueno, nos va a precalcular ya el total de los ingresos acumulables. A esto se le va a restar el total de las deducciones autorizadas y nos da como resultado la utilidad fiscal antes de impuestos. Nos pide capturar la PTU pagada en el ejercicio, la cual se le va a restar a la utilidad fiscal y esto nos va a dar la utilidad fiscal del ejercicio. Posterior nos va a pedir a capturar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en caso de tener y esto se le resta a la utilidad fiscal del ejercicio. Después nos dará un resultado fiscal y a todo lo que anteriormente ya cargamos nos va a dar un precálculo también del impuesto causado del ejercicio. A ese se le va a restar los estímulos por aplicar del impuesto causado en caso de tenerlos, que también los vamos a capturar, y eso nos da por igual al impuesto sobre la renta del ejercicio. También debemos de capturar el impuesto acreditable por dividendos utilidades distribuidas en caso de tener, al igual que el impuesto acreditable pagado en el extranjero en caso de tenerlo. Esto se les va a restar al impuesto sobre la renta, al igual que los pagos provisionales efectuados. Esto nos da como, no, también se le va a restar el ISR retenido al contribuyente en caso de tener, y esto nos va a dar el resultado del ISR a cargo del ejercicio. Después nos realiza una pregunta que dice, ¿te autorizaron a aplicar un coeficiente de utilidad menor en pagos provisionales al determinado en el ejercicio? Como no estamos en ese supuesto, le vamos a dar que no. Okay. Y el último apartado es el apartado de pago, que nos indica el impuesto a cargo. El aplicativo ya no los da automáticamente después de haber cargado o bien revisado toda la información en los apartados anteriores. Después nos pide capturar lo que es el subsidio para el empleo. En nuestro supuesto no aplica, entonces no le vamos a poner nada. Y después nos solicita capturar lo que son las compensaciones y los estímulos al impuesto a cargo. Al capturarlos, los debemos cancelar y nos va a dar lo que es el total de aplicaciones. Ya después nos realiza la siguiente pregunta que dice, ¿usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto? Le vamos a poner que no y automáticamente nos va a dar la cantidad a pagar. Ya una vez que tengamos nuestra cantidad a pagar, le vamos a dar clic en Administración de la declaración, que nos va a mandar a la vista previa del acuse de recibo. Una vez teniendo el acuse de recibo y enviando nuestra declaración anual, lo que tenemos que hacer es descargar lo que es este acuse y hacer un respaldo digital del mismo. Bien, con esto concluimos el tema de la declaración anual de las personas morales del régimen en general. Nos vemos en un siguiente video donde hablaremos sobre las declaraciones informativas de personas morales.